creo que la terquedad es el talento escondido de la mayoría de los escritores exitosos. Entender que nunca le vamos a gustar a todos y terquearle. Y tal vez vaya uno a su primer taller y no le guste y diga, puta, pues no, entonces no es lo mío la escritura. No, tal vez simplemente no coincidiste con el tallerista. Ve a otro, ve a otro, ve a otro, ve a otro, hasta que encuentres uno que te funcione. Mandas un libro a un concurso y no gana, ni modo, no ganó, a otro. Trabájalo un poco más y a otro. Siempre tener cierta modestia y la responsabilidad de la escritura. Estamos ejerciendo un oficio milenario con una tradición gigantesca, con una importancia histórica y cultural tremenda, y queremos ser publicados. Es innegable que todos los queremos ser publicados por una cuestión de ego, tal vez nuestros papás no nos quisieron tanto, no sabemos, ¿no? Algún día lo averiguaremos, pero también hay una responsabilidad histórica de lo que publiquemos esté bien. Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras, escritores y más figuras del mundo literario. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches, el equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy nos acompaña Rodrigo Ramírez del Ángel, con quien hablaremos acerca de su novela Dinero para cruzar el pueblo, publicada por la editorial Gato Blanco. Acompáñanos a esta nueva conversación de Voz de Autor. Hola, ¿qué tal, escritoras y escritores? Pues muchas gracias una vez más por conectarse a este espacio. Gracias por vernos en YouTube, por escucharnos en Spotify. El día de hoy estamos conversando acerca de otro libro de Gato Blanco. Ya llevamos una buena racha de libros publicados por esta editorial, que nos encanta el trabajo que hace en cuanto a la edición de textos con imágenes. Y para la entrevista de hoy nos acompaña, como ya vieron o escucharon en la intro, un escritor que nos va a hablar de su obra recientemente publicado con ellos, que se llama Dinero para cruzar el pueblo. Entonces, pues te damos la bienvenida, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches o días, depende a qué hora nos escuchen. Muchas gracias por invitarme aquí a este proyecto. Muy interesante y pues agradecido de estar aquí con ustedes. No, pues el agradecimiento es mutuo, Rodrigo. Nos interesa mucho hablar de este libro, que es una novela que nos ha parecido muy compleja. Pensamos que hay mucha tela de dónde cortar, entonces pues vamos abordándola, porque, como te digo, hay muchas cosas de qué hablar. Comenzando primero para las personas que no lo han leído, que tienen interés en saber de qué se trata, pues Dinero para cruzar el pueblo cuenta la historia, la travesía de un joven llamado Eusebio, que, él tiene un concepto de sí mismo pues algo desagradable, y no hace mucho se ha emancipado, entonces está como en este proceso de autodescubrimiento constante, y la historia se detona a partir de que él busca a su madre, Jade, quien ha desaparecido y nadie sabe de dónde está. Y en paralelo a esta historia de Eusebio, también se nos cuenta la historia a través de varios episodios de su vida de la propia Jade y su familia, que pues básicamente son sus dos hermanas, Ámbar y Esmeralda, su madre, y pues el padre de las hermanas. Estas dos historias se van uniendo en diferentes episodios alternados, y a través de un balance de escritura entre la sátira y una escritura sin filtro, pues se nos revela esta búsqueda de la entidad en los lazos sanguíneos y pues también, por qué no decirlo, en la jungla de lo social. Rodrigo, ¿qué nos podrías contar acerca de esta novela? Esta novela es una... para mí es un intento de estudio o de análisis del pasado, ¿no? Pero no tanto del pasado como este concepto de lo que pasó, sino de la interpretación individual o de cada uno de qué es el pasado y cómo le afecta en su presente. Entonces, aquí hay lo que tú mencionas, estas dos historias, ¿no? De Jade y de Eusebio, se espejean en el sentido de que Eusebio no conoce su pasado y su historia, que es una especie de Bildromanz, como le llaman los alemanes, ¿no? Una novela, una historia de iniciación,
es básicamente hacer un repaso o más bien una investigación sobre su propio pasado y descubrirlo, porque desconoce completamente todo, sus lazos sanguíneos, su origen de ciudad, etcétera, ¿no? Y por otra parte, tenemos a Jade, una mujer, que es la madre de Eusebio, que huye completamente de su pasado y que su pasado lo tiene siempre en su mente, ¿no? Y trata de evitarlo. Entonces, para mí, esa fue la exploración o el génesis básico, digamos, de la novela y de la forma en que la fui desarrollando, ¿no? Cómo es alguien que quiere huir de su pasado y cómo es alguien que quiere conocer su pasado. Vaya, y en ese sentido, bueno, ya decíamos, ¿no? Que la novela pues tiene sus complejidades, como pues lo complejo que es como tal escribir una novela de iniciación. Y pues decir que esta trama es como una sola cosa, la verdad es que desde nuestro punto de vista sería algo reduccionista. Pero algo que nos llamó la atención es que, digo, dentro de todas estas exploraciones que haces, notamos que no es una historia complaciente. Si bien tiene su dosis como de cierto humor, también hay momentos bastante intensos, bastante duros. Y también, vamos, es incómoda en varios sentidos. Uno de ellos también es la exploración de personajes que son periféricos, un poco exóticos y, vamos, extraños, por así decirlo, que, bueno, no van a dejar impávido a nadie. Entonces, quería preguntarte si tú crees que como escritores deberíamos buscar incomodar a nuestros lectores. Muy buena pregunta. Es una pregunta que yo me hago continuamente. Yo no creo que como escritores haya una obligación de algo más que dar lo mejor de sí, quizá, ¿no? De uno mismo, hacer el mejor trabajo posible. Tal vez es la única verdadera obligación al tener el privilegio de ser publicados, ¿no? Es lo mínimo que uno podría hacer, el mejor trabajo posible, ¿no? De ahí, si hay una obligación de incomodar, creo que no, creo que hay espacio para todos. Lo que sí es que yo sí me siento obligado a incomodar, ¿no? Yo como autor no me siento cómodo de otra manera. Las lecturas que me gustan, la forma de expresarme en mi día a día, son lecturas que me retan en todo sentido siempre, ¿no? Desde el entendimiento, así lecturas cada vez más complicadas para que yo tenga como que casi hacer ejercicio, aunque también disfruto lecturas tal vez un poco más sencillas, siempre hay que variarle, pero la literatura que más me llama la atención es la que me pone en ese lugar en el que no estoy seguro si quiero estar ahí, ¿no? Entonces, porque me hace confrontarme con otras realidades. Si me quedara solo leyendo, consumiendo lo que yo sé que me gusta, pues nunca me saldría de mi zona de confort. Y al no salirme de mi zona de confort, entonces me estoy creando un capullo invisible, ¿no? Porque sigo siendo lector, sigo conociendo mundo, pero solo este mundo seleccionado. Al escribir me sucede igual, ¿no? Yo quiero ponerme en la posición que más me incomode escribir. No en la que más cómodo me sienta. Entonces, al ponerme en esa situación, creo que es casi en automático que el lector puede enfrentarse con algo como lo que yo busco enfrentarme cuando leo, ¿no? Algo que lo saque de su zona de confort, algo que lo rete. Y por retar no me refiero forzosamente a un lenguaje acá floripondio, complejo y difícil, porque en esta novela particularmente no lo hay, es un lenguaje relativamente sencillo, pero sí en cuestión de la exploración de temas y en la forma en que se exploran los temas, ¿no? Y a qué se le da foco, ¿no? Los personajes que mencionas, por ejemplo, o bueno, al concebir todos estos personajes siempre los concebí con una idea, que es que todos estuvieran donde no sienten que pertenecen, ¿no? Entonces, a Eusebio, que es uno de los personajes principales, al él percibirse como este ser grotesco, un esperpento casi, ¿no? El que es todo desagradable, físicamente hablando,
siempre se siente incómodo y fuera de lugar. Pero por otra parte está Jade, ¿no? Que tiene un origen de una extrema pobreza, sin embargo tiene una belleza sustancial que la ha hecho poder escalar posiciones sociales, pero nunca siente que pertenece en esas posiciones sociales. Entonces siempre está, ¿no? Fuera de lugar, y aparte con su adicción al juego, pues aún peor, ¿no? Está Wendy, que es una mujer trans, que fue rechazada por su familia por la transición que, a lo que es ella, ¿no? Y su hija Raquel, que es una chava medio fresita, ¿no? Que está completamente sacada de onda de que su papá haya transicionado a ser una mujer trans y va a buscarlo, ¿no? Como rescatar a su padre del hoyo en el que se metió. Entonces, esos son los 4 personajes, digamos, como principales, y otros ahí más tangenciales que siempre están como aquí no pertenezco, y así se tienen que desenvolver, y parte de la iniciación de esa llamada novela de iniciación es a ver si entienden o comprenden cómo pertenecer, o si es necesario pertenecer, sería la pregunta que siempre me hago a mí mismo, ¿no? Y creo que lo que más puede incomodar al lector, ¿no? Sentirse que como lector también está siendo confrontado con esa incomodidad, con esa no pertenencia, ¿no? En ningún momento esta novela te suelta y te hace sentir cómodo, siento yo. Entonces, pero espero que sí entretenido al menos, ¿no? Justo queríamos hablar de los personajes femeninos, así que qué bueno que ya tocaste el tema, porque tenemos un abanico de personajes que son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, tenemos a las 3 hermanas, que son Jade, Ámbar y Esmeralda. Tenemos a Jade, la mamá. Tenemos a Raquel, que ya mencionaste, que tiene un carácter un tanto, pues, privilegiado, digámoslo así. Y tenemos a Wendy, que es extremadamente interesante. Entonces, lo que queríamos preguntarte era, ¿qué nutre a las mujeres en tu historia? Gracias, Diana. Es una pregunta que a mí me importa mucho, esa pregunta, porque cuando empecé a escribir esta novela y empecé a ver y notar el desarrollo de estos personajes, lo tomé con mucha responsabilidad, porque no es cualquier cosa, y más hoy en día, nunca lo debió haber sido, pero más hoy en día, escribir en primera persona un personaje femenino, siendo yo un hombre, y un personaje trans, y otros personajes femeninos que salen de otras maneras. No es un trabajo que me tome a la ligera, yo creo que la parte en la que más me esforcé en escribir para lograr una verosimilitud, pero con una voz que se sienta, o que sienta que es mía, que yo sintiera que es mía y no impostada, que respetara las situaciones que se muestran, porque hay situaciones fuertes que pueden o suelen ser ajenas al hombre heterosexual. Entonces mi trabajo fue una especie de una recopilación, una investigación, esto que le llaman los escritores el tallereo con mis maestras. He tenido 2 grandes maestras en mi carrera, y esa sensibilidad, pero sobre todo sentido de responsabilidad, de que lo que estoy haciendo tiene que tener valor. Alguna vez hablando con una amiga mía, poeta, con respecto de esta novela, y mis inseguridades al respecto, me dijo, si lo vas a escribir, tiene que valer, ¿no? Si no, nada más te estás aprovechando. Entonces, con eso, una gran poeta, por cierto, de Monterrey, Ivette Luna, la recomiendo mucho, con eso lo tuve en mente todo el momento que estuve escribiendo sobre estos personajes, porque quería que valiera, no quería nada más simplemente ni aprovechar. Entonces, para eso tuve que siempre estar muy consciente, no hacer una explotación del dolor, ¿no? No volver esta novela una pornomiseria, ¿no? Esto de que vamos nada más a ver qué tan miserable la vida de las mujeres, sino buscar que hubiera matices, ¿no? Sí, desgracias, porque al final esto es un drama, ¿no? Pero también que hubiera, al menos lo intenté, matices en los que también se pudiera ver afecto,
lealtad, otros valores, otras sensaciones o hasta humor en algunas partes, ¿no? Obviamente con el tema que se trata en la novela es difícil encontrar el humor, pero creo que a veces sí hay unos espacios en los que se permite ese juego, ¿no? Sí, sobre todo notamos el humor un poco en la relación, o sea, no en la relación, sino en como las interacciones entre los personajes, que es algo que yo destacaría, en general destacaría sobre todo este libro, como supongo que ya has notado, los personajes. Creo que hay una construcción bastante profunda al respecto y si bien los temas que se abordan y que atraviesan toda la historia pues son, pues por así decirlo, pues son serios, en el sentido de que pues, estás haciendo múltiples retratos de diferentes situaciones sociales, es la manera como se relacionan los personajes, los diálogos que de pronto tienen, cómo reaccionan como con naturalidad ante las diferentes situaciones, algunas, porque no son muchas, pero algunas son algo chuscas, en su mayoría pues son cosas como que a las que hay que estar como pues dándoles la vuelta, en fin, o sea, hay todo un entramado, ¿no? de situaciones, y es allí donde yo al menos noté que como que en esa construcción de los personajes vas buscando como la manera de hacer que todo se sienta como más natural. Es un poco como lo que yo noté. Y a propósito de, o sea, naturalidad, y ahorita hablabas de pues este asunto de que los personajes, enfatizábamos mujeres, pues fueran como que tuvieran una valía que valga la redundancia, valiera la pena mostrar en tu obra. También, pues en general hablábamos como de la inadaptación, como no sentirse parte, que tiene como núcleo la construcción de los personajes. Entonces, queremos preguntarte un poco justamente sobre eso. Ese sentido de no pertenencia, o sea, ¿cómo lo abordas? Quiero decir, como ¿cuál consideras tú que es como la importancia de enfatizar como en esa sensación y en ese mostrar personajes que tienen como esto en su núcleo? Qué interesante pregunta. Ahorita vivimos siento yo, en un momento de la historia en la que todos a la vez podemos sentirnos que tenemos un grupo social y a la vez podemos sentirnos los más alienados del mundo, ¿no? Podemos encontrarnos con alguien y tener un grupo de 5 amigos alrededor del mundo que nos guste la literatura bielorrusa del siglo XIX, ¿no? Y nada más leemos toda la vida puros escritores bielorrusos, ¿no? Y así discutimos y tenemos y grupos de WhatsApp y todo, estamos acompañados como nunca, pero a la vez hay una soledad tremenda. Pero a la vez, si vemos en Twitter y nos encontramos del otro lado de Twitter bueno, ahora X, a los fans de la literatura ucraniana del siglo XX, nos van a decir malditos bielorrusos, no sé, o sea, y puede haber un encono total y sentirnos completamente desamparados y alienados, y que tal vez el fanático de la literatura ucraniana es tu vecino, ¿no? Entonces, a la vez, o sea, antes había como lo que se les decía cuando yo era niño, el mainstream, ¿no? O sea, lo que era lo conocido, y estaba la gente alternativa, otros movimientos subculturales, ¿no? El underground, como le decían también, pero y ahí buscabas y siempre había una sensación de alienación cuando pertenecías a otro movimiento que no fuera como que el canónico, pero ahora se puede experimentar ambas a la vez, y creo que esta sensación de la no pertenencia es algo que se está volviendo generalizada, pero no solo generalizada, sino que nos está afectando, ya nos está enajenando de cierta manera, o al menos así lo interpreto yo, y así a veces me siento yo, o sea, en este bombardeo de redes, de esta necesidad de pertenencia, pero a la vez esta lejanía humana que hay, al cada vez menos contacto humano, pero a la vez cada vez más contacto virtual con humanos, ¿no? Entonces hay este dinamismo, o esta dinámica que es muy confusa para nuestro cerebro, siento yo, de esta hiperconectividad, pero lejanía, que a mí me deja como una sensación perpetua de
no pertenencia, ¿no? En ninguna parte, nunca me sentí que perteneciera ni con mis amiguitos de la escuela, ni me sentí que perteneciera en el trabajo, ¿no? Siempre fui el raro, ¿no? Eso ya lo tenía como muy asumido, pero ahora donde también era mi lugar para tener amigos, ya tampoco, ¿no? O sea, ya hay una sensación, ¿no? De perpetua lejanía con la humanidad en general, ¿no? Y creo que es algo que se está generalizando. Entonces, creo que al tener esta situación es importante escribir sobre la no pertenencia, porque a través de eso puede haber vínculos, ¿no? A través de ver esa no pertenencia, un lector puede decir, oye, yo me siento así. Hay un capítulo en el que Eusebio y Wendy están sentados en una calle y ven pasar, ¿no?, a las demás personas, y Eusebio nota que nadie los mira, ¿no?, que nadie los pela, nadie hace por ayudarlos o para preguntar si se siente mal alguno o lo que sea, y él piensa, somos como los borrados, ¿no? No existimos para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces creo que esa sensación de no existir es muy peligrosa, y creo que vale la pena ahondar en ella para que la literatura tenga o sea, la literatura, si tiene alguna función, que es algo debatible, pero si tuviera una función es para darle, hacerle sentir al otro que no es el único que está sintiendo lo que siente, ¿no? Entonces, creo que ese es el valor de escribir sobre la no pertenencia, para que los demás que tengan esa sensación sientan que no están solos, ¿no? Que hay más gente también que se siente así, borrada, inexistente, ¿no? Esto que estamos mencionando acerca de la no pertenencia, creo que también va muy relacionado con otro asunto que ya también mencionaste hace rato, que es el de la exploración de uno mismo o una misma. En ese sentido, los personajes de tu novela están en un constante descubrirse. Entonces, algo que nos parecía interesante preguntarte es darle un poquito la vuelta y saber si tú nos puedes decir, durante el proceso de escritura, ¿descubriste algo acerca de ti? Pues fíjate que sí, sin duda, y todo este proceso de la publicación y todo lo que ha llevado, y este tipo de entrevistas me hacen descubrir más de mí que del libro. No porque el libro no tenga que descubrirse, pero pues yo ya me lo sé de memoria un poco, ¿no? Entonces, pero yo no me sé a mí mismo de memoria, pareciera. Os estoy cambiando demasiado, ya tal vez es otro problema que tengo que tratar con terapia, pero sí, no, la parte primordial que más me he dado cuenta de mí mismo es mi obsesión por mi pasado, y cómo yo no, o sea, yo no estoy en la situación de Eusebio en el sentido de que no conozco a nadie en mi pasado, y tampoco estoy en la situación de Jade, que huyo de mi pasado, ¿no? Pero sí tengo sentimientos muy fuertes con el concepto de mi pasado, de mi propio pasado, y es algo que analizo y reanalizo, y me doy cuenta que mi escritura siempre va muy enfocada hacia las cuestiones genealógicas. O sea, para mí, me doy cuenta ya a mis 38 años, que para mí el concepto genealógico de mis antepasados y cómo van las líneas y quiénes fueron mis bisabuelos que nunca conocí a mi abuelo, nunca conocí a mi abuela. Entonces, toda esa cuestión siempre me parece muy interesante desde un punto de vista egocéntrico completamente, ¿no? O sea, desde cómo puedes... Hace no mucho descubrí que tuve un tatarabuelo que se llamaba igual que yo, José Rodrigo. Yo me llamo José Rodrigo, y me pareció muy curioso porque nadie de los que me pusieron a mí José Rodrigo sabían que mi tatarabuelo se llamaba José Rodrigo. Lo descubrí en una investigación genealógica, ¿no? Entonces, pues se les puede achacar una mera casualidad, ¿no? Totalmente, sin duda, pero hay algo como simbólico en ello que me atrae mucho. Y ahora que al escribir Dinero para cruzar el pueblo, fue una experiencia intuitiva, ¿no? Digamos, mi formación ha sido de cuentista y cuentero, y y al escribir la novela, aunque fue mi segundo intento de una novela, aún así la escribí de manera intuitiva, como yo fui entendiendo poco a poco y armando ahí, y avanzaba y decía, entonces por aquí, o sea, no me senté primero a hacer una escaleta, ni mucho menos, ¿no? La empecé a escribir y la fui acomodando, como retroacomodando, ¿no? Y ahora que estoy un poco más consciente de cómo, o las formas, lo que se debe hacer al escribir una novela, ya estoy más consciente y me doy cuenta
que mi obsesión por la genealogía hasta se lo pego a mis personajes, ¿no? Entonces, mis personajes están obsesionados siempre con su genealogía, o si no obsesionados, muy conscientes de ello, y si no, su genealogía tiene efecto inmediato hacia los eventos de la novela. A mí me costaría mucho trabajo, yo creo, escribir una novela en la que su contexto del pasado no afecte las acciones del presente o futuro de un personaje. No lo concibo de otra manera, ¿no? Entonces, mi psiquiatra está feliz de la vida porque pues me la paso con él, entonces, pero no, el asunto es que sí, eso fue lo que más me he dado cuenta de mí mismo gracias a haber escrito esta novela. Sí, la verdad es que la historia propia y pues ascendente es bastante interesante. Otra cosa que queríamos preguntarte también sobre los personajes es que tienes pues bastante maestría al escribir personajes, precisamente ya lo decías tú, claroscuros. Es decir, hacen cosas atroces, pero también te muestran pues su vulnerabilidad y te muestran su torpeza, pero también su valentía. Entonces queríamos preguntarte, ¿qué es lo más importante para ti a la hora de escribir personajes con tanta profundidad? ¿Qué podrías recomendar para hacerlo? Pues hay algo muy importante, y esto sí es como para la gente que está aprendiendo a escribir, es como lo más básico para la escritura de personajes, es buscar algo, bueno, como escritor, que haya algo tuyo en ese personaje. Siempre, aunque sea un dolor de uña, ¿no? Pero algo para que tú como autor lo sientas tuyo. Como, o sea, este personaje es mío y yo soy de este personaje, ¿no? Entonces, ya al tener ese vínculo, ayuda muchísimo, ¿no? Aunque sea un alienígena de un planeta a 10.000 años luz, que los trafalmarianos, ¿no? de Vonnegut, lo que sea, deben de tener algo tuyo, emocional, psicológicamente hablando, físicamente hablando, o espiritual, algún concepto que uno considere que es tuyo, que lo tenga ese personaje. Esa es una. Dos, que no sean buenos, que no sean buenas personas, que no sean Blancanieves. Eso también siempre le digo a mis estudiantes. Ya, o sea, ahorita ya estamos grandes. Si tienes más de 15 años, ves Blancanieves y lo disfrutas, tienes una añoranza por tu infancia tipo Peter Pan, entonces tienes un problema, ¿no? Entonces, tú tienes que ver Blancanieves y decir qué flojera este personaje, porque es un personaje completamente inerme, ¿no? E inerte. La mitad de la película está inerte. La otra mitad es una víctima de todas sus circunstancias, ¿no? Entonces no tiene nada rescatable el personaje, un Blancanieves, que es bondadoso por la naturaleza, inocente y víctima. Eso da flojera para leer. Entonces, siempre hay que buscarle esa conexión con uno mismo, pero también algún defecto, ¿no? Puede ser un defecto gravísimo o puede ser uno ligerito como que eructa a cada rato, ¿no? O sea, o puede ser Hitler, ¿no? O sea, cualquiera de las dos. Entonces, al tener ya esos defectos y una conexión contigo mismo, la parte que va a empatizar con el lector solito va a salir. Porque al tú tener esa conexión con ese personaje, tú también como autor vas a buscarle, ay, este güey le duele la uña como a mí, entonces no quiero que nada más sea Hitler, quiero que sea Hitler, pero que salva gatitos, ¿no? Y está el Save the Cat, que es una técnica ya muy, muy antigua de cómo hacer que un personaje sea afable para el lector, es ponerlo en una situación en la que haga una buena acción, como salvar a un gatito de un árbol, por ejemplo, ¿no? Que ese sería el cliché. La idea es como que sea algo más complicado, pero creo que esa conjunción de los tres polos, ¿no? O de los tres puntos del triángulo, digamos, ¿no? O sea, una conexión con el autor, que tengan un defecto notorio, ¿no? Y que aparte hagan una buena acción, ya es el inicio para mostrar un personaje complejo, ¿no? Todavía falta, o sea, ahí le tienes que crear una voz, tienes que ponerlo en situaciones, en verdad, que lo reten. Un defecto que noto mucho cuando tallereo textos de escritores, sobre todo empezando, es que nunca ponen retos a sus personajes. Hacen tal vez un personaje interesante y todo lo resuelve el narrador, y el personaje nunca se tiene que topar con el verdadero, o más bien no tiene que resolver él la dificultad. Básicamente una historia es o sea, si lo reducimos a lo mínimo, es personaje, un deseo, ¿no?
y la trayectoria. Debe haber algo que lo prohíba, que lo bloquee. Esa es la novela, es esto que sucede, ese bloqueo es la novela. Entonces, si el narrador te soluciona, o si tu solución es nada más le di la vuelta, pues entonces se vuelve aburrida. Ese bloqueo y la solución de ese bloqueo es lo que tiene que hacer que el personaje cambie. Ahí donde tiene que haber aprendido algo de sí mismo, del mundo, de lo que sea, tiene que dejar de ser racista, o tiene que dejar de, no sé, comer perros, lo que sea, lo que uno plantee, ¿no? Y ya con eso tienes aparte novela y arco de personaje. Entonces, siempre hay que pensarlo íntegramente. Personaje y conflicto tiene que ir de la mano. Y bueno, esta novela fue ganadora del Premio Nuevo León de Literatura 2020. Muchas felicidades, por cierto. Gracias. Y como escritor y como ganador de un certamen de este tipo, ¿qué consejos para jóvenes que apenas están empezando a escribir les darías? El primero y básico y eterno es leer, ¿no? Algunos dirán, ay, ¿cómo crees que vas a decir eso? No, pues sí, hay gente que se acerca a la escritura sin leer. Entonces, y leer lo que sea, sí, pero leer bien, más bien. Y no me refiero al contenido de la lectura, o sea, no me refiero, ay, no leas a Grisham, o no leas a Dan Brown, o no quiero ser yo policía de qué se lee. Lo que sí me gusta ser policía es de cómo se lee. Porque una cosa es leer, como también ver televisión y cine y teatro y lo que sea, cualquier, digamos, arte narrativa. Una cosa es verlo y consumirlo y simplemente ya, ¿no? Lo consumí, me divertí, ya. O lo consumí, lloré y ya, ¿no? O consumirlo, analizarlo y ya disfrutarlo después. Ese punto de análisis es lo que siempre recomiendo en la lectura que se haga, y reitero, no solo libros, sino también todo tipo de arte narrativa. Entonces, una buena lectura, o sea, el ejercicio que sea bueno en lectura, ese es el paso número 1. 2, talleres. Yo soy pro taller. Yo siempre he dicho, talleren lo más que puedan, con diferentes autores. Y el punto 3 es la terquedad. Creo que la terquedad es el talento escondido de la mayoría de los escritores exitosos. He conocido gente muy talentosa que escribe textos maravillosos, pero no tolera, por ejemplo, la crítica. Y alguien llega y les dice, pues a mí no me gustó, a llorar, ¿no? Y ya no puede, y le da miedo, y ya no se atreve a mostrar el siguiente, y es doloroso. O sea, no estoy diciendo que no duela, duele. Las críticas negativas que he recibido de esta novela o de mis otros textos duelen, sin duda, pero debe haber esta terquedad de decir, pues el siguiente va a ser mejor, ¿no? O sea, o lo voy a hacer mejor, o ni modo, si no te gusta, pues ni modo, no es para ti, ¿no? O sea, entender que nunca le vamos a gustar a todos y terquearle. Y tal vez vaya uno a su primer taller y no le guste y diga, puta, pues no, entonces no es lo mío la escritura, no, tal vez simplemente no coincidiste con el tallerista, ve a otro, hasta que encuentres uno que te funcione. Mandas un libro a un concurso y no gana, ni modo, no ganó, a otro, trabájalo un poco más y a otro. Otro es desconfiar plenamente del instinto y del talento propio. No en el sentido de que no, soy una basura, no sirvo para nada, pero decir, no, tu consejo no me parece, es el peor error. Al menos hay que considerarlo, analizarlo y plantearlo, ¿no? Cuando menos. Siempre tener cierta modestia y la responsabilidad de la escritura, como lo que mencioné al principio con los personajes femeninos. Estamos ejerciendo un oficio milenario, con una tradición gigantesca, con una importancia histórica y cultural tremenda, y queremos ser publicados. Es innegable que todos los queremos ser publicados por una cuestión de ego. Tal vez nuestros papás no nos quisieron tanto, no sabemos, ¿no? Algún día lo averiguaremos, sin duda, pero también hay una responsabilidad histórica de lo que publiquemos esté bien, ¿no? Al menos para sea lo mejor que pudimos dar. Entonces, siempre hacer el mejor trabajo posible, y para eso conviene todo esto que dije: la modestia, talleres, lecturas críticas buenas, y sí,
simplemente entender la responsabilidad de lo que estamos buscando, saciar el ego, pero también hay algo más, mucho más, que nada más nosotros mismos, ¿no? Sí, pues muchas gracias por estos consejos, creo que son muy valiosos y de todo esto que acabas de mencionar, rescato muchas cosas, pero hay algo en particular que me llamó la atención que quisiera profundizar un poco. Claro. Y es la parte hablabas del tallerear y también de la terquedad, que la entendí como un sentido entre perseverancia, pero también de desarrollar como la resiliencia, ¿no? A resistir un poco, pues, la crítica, saber detectar, exactamente, y poder detectar cuando un consejo te sirve, cuando no, es un músculo, pienso yo, que se va desarrollando. Pero, ¿cómo haces tú o cómo recomendarías tú poder detectar cuando un taller realmente te está sirviendo? Hay varios. Primero es el entendimiento que tengas con el tallerista, ¿no? El primero es, y esto le puede caer a varios, sobre todo de otras generaciones mayores, es que sea respetuoso el tallerista, ¿no? O sea, que sea un taller respetuoso, que no haya insultos. O sea, me he enterado, a mí por suerte casi no me han tocado, o no me tocaron en mi carrera cuando empecé, pero sí sé que hay talleristas que te dicen, eso no es literatura, y te ambientan las hojas, y eso yo ahí pondría, sería primero, ¿no? Lo primerito. Si te hacen eso, no es ahí, ¿no? El segundo es si hay una compaginación. O sea, si tú escribes ciencia ficción y romance y vas con un poeta alternativo queer, pues puede ser que lo que te recomiende esa persona no sea lo que tú necesites, porque ese tallerista no lee, no consume la literatura que tú quieres escribir. Entonces, aunque haya ciertas cuestiones básicas, pues sí, puede ayudarte, pero ya de ahí, en cuestión de género y eso, va a ser más complicado. Entonces, buscar a alguien que pueda, en teoría, encajar, ¿no? Y de ahí, uno va a ir, con los años, uno va como entendiendo sus propios textos también y cómo pueden ser leídos por los otros, ¿no? Entonces, tú tienes una posible intención de tu texto y al tallerear tú vas a recibir una retroalimentación de 3, 4, 5 personas o más, ¿no? Y esa retroalimentación la tienes que como compaginar con tu expectativa de lo que querías que fuera leído, ¿no? Y si está muy distante, entonces quiere decir que tu cuento está mal, ¿no? O sea, puede ser si una persona, ¿no? O tu texto está mal. Si una persona de 5 no la entendió, pues está bien, tal vez es mala lectora o mal lector, ¿no? Pero si las 5 te interpretaron otra cosa completamente distinta, pues lo más probable es que el texto no se entienda, ¿no? De ahí, ahí podríamos caer en esta cuestión de la tiranía de las mayorías, ¿no? De que, pues todo un taller no le gustó mi cuento, quiere decir que estoy mal, y resulta que soy Carver, ¿no? O soy Borges, pues, ahí es cuestión de ir viendo, y es donde también entra esta terquedad, o como tú mejor dijiste, perseverancia y resiliencia, de decir, pues, tal vez sí pueden estar equivocados, pero vamos a demostrárselos con otro texto, ¿no? Entonces haces un segundo texto y dices, mira este texto, y te van a decir, ay, igual de malo. Entonces, un tercer texto y te dicen igual de malo, pues tal vez ellos son los malos lectores, ¿no? O si de plano eres muy mal escritor, tienes que tomar o estás escribiendo mal, digamos, ¿no? Entonces, sí tienes que tomar ahí más o menos cómo vienen las pedradas y saberlas recibir y decidir qué haces, o sea, qué le haces. Ahora, un buen tallerista te dice por qué un texto es malo o por qué no funciona. Ningún texto es malo, quiero refrasear eso. No funcionan a veces, ¿no? Entonces, un buen tallerista te explica por qué no funciona. Entonces, un buen tallerista te pregunta, ¿por qué? ¿Qué querías hacer? No, pues contar la historia de mi perro, pero desde la perspectiva de mi gato, cuando huyó de mi perro, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, nunca se entiende que el narrador es el gato. ¿Por qué no? Pues porque el gato, o sea, el narrador nunca dice desde aquí arriba, desde aquí mi juguete para gatos, nada, ¿no? Ok.
Ahora, ¿por qué es importante la historia de que se perdió tu perro? Ay, porque lo extraño mucho, es mi perrito. Bueno, en la literatura, o sea, lo que sentiste sí que feo, es horrible perder perros, ¿no? O sea, espantoso, pero o sea, ¿por qué esta historia vale la pena ser contada? ¿Qué estás ofreciendo nuevo? ¿Cuál es la historia? Etcétera, ¿no? Le vas desgranando, digamos, qué debe contar una historia, como esto que les conté del conflicto, etcétera, y por qué no hay en este texto este conflicto. Entonces le dices, más bien lo que estás escribiendo aquí es un relato. En un relato está perfecto. Entonces, o sea, relataste cuando tu perro se desapareció. Ok, pero para que sea un cuento debe haber este arco dramático, para que sea un capítulo novela tiene que estar en función de esta gran historia y la trama, ¿no? Etcétera. Entonces, un buen tallerista hace eso a sus alumnos, sobre todo principiantes, ¿no? Si nada más te dicen, esto es malo, mal tallerista, porque no hay mal texto, simplemente no funcionan algunos, ¿no? Eso sería. Ok, pues muy interesante conocer las red flags y las green flags de los talleristas. Sí. Es que digo, llevo varios años en esto y me ha tocado como alumno. Yo empecé también tallereando y tuve la muy buena suerte que mi primer tallerista fue un poeta de allá de Monterrey, Oscar David López, y él traía esta idea siempre positiva, y mi primer taller éramos 15 personas, de las cuales 9 eran señoras, ¿no? Que quieren contar la historia de su abuelito o algo así, que no tiene nada de malo, todo es valioso, pero no traían ni ganas, digamos, ¿no? O el ímpetu de ser un escritor o escritora, y pues con esa pluma de esa edad que le correspondía, ¿no? Entonces, al principio yo llegaba medio casangronzón, ¿no? Así que, ay, estas señoras escriben horrible. Y Oscar David fue el que me enseñó y me dijo, no, o sea, la escritura tiene muchas funciones, muchísimas funciones, ¿no? Y tú no eres quien, y tienes razón, no soy quien, ni mucho menos yo, pero nadie es quien para andar demeritando el trabajo de otros. Y él me enseñó demasiado. Yo, o sea, según yo era así el nuevo Borges, ¿no? Con mis textos que llevaba ahí todos metafísicos. Y cuando me vio ahí medio crecidito, me dijo, mira, te falla acá. Y me di cuenta que era cierto todo eso. Y me enseñó humildad y responsabilidad sobre mis textos. Y de ahí tuve otros talleristas que sí fueron un poco más sangrones y sí tuvieron algunos desplantes, pero pues me fui, ¿no? O sea, porque ¿para qué? Se supone que esto es un acto, los que estamos aquí para escribir, que queremos escribir profesionalmente, pues queremos aprender, ¿no? Pero la gente que nada más lo quiere hobby, ¿por qué tiene que sufrir? O sea, ¿por qué? O sea, ir a que te regañen, a que te insulten, no funciona. Green flags, siempre ayudar, mejorar. Red flags, insultos, no. Ese es mi resumen. Aplausos. Ya veía a Diana ahí aplaudiendo y yo, la verdad es que sí, la verdad es que gran consejo, y creo que pocas veces nos ha tocado hablar como desde esa perspectiva, un poco ya más allá como de la propia escritura, sino de lo que sucede alrededor de la escritura. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Rodrigo, y pues no sé si antes de concluir quisieras agregar algo más. Pues nada, muchas gracias por la invitación y ojalá los oyentes y los que nos están viendo compren mi novelita, que ahí está atrás de ti también, por cierto. La verdad es que es un trabajo muy honesto, al menos, es lo que puedo decir. No me gusta mucho como ensalzarme, pero lo que sí puedo decir es que le ha ido bien, la gente me ha dado buena retroalimentación y es lo que me apasiona a mí, esto, la escritura y la enseñanza de la escritura, y pronto va a salir un libro de cuentos mío nuevo, con el que gané el Premio Nacional de Heraclio Cepeda, de cuento corto. Gracias, saldrá el próximo mes, espero, mes y medio, el Tesis de la Soledad, para que lo busquen los que ya estén escuchándonos en el futuro, y los que no, pues espérense un mes y medio, y ya lo podrán comprar, espero. Y pues nada, aquí feliz de contestar y de convivir con ustedes. Pues felices nosotros de haber tenido esta conversación muy enriquecedora. Para quien nos esté viendo y escuchando, pues ya escucharon. La invitación es a leer Dinero para cruzar el pueblo, de Rodrigo Ramírez del Ángel, y sus
obras que vengan en adelante. Rodrigo, pues muchas gracias por acompañarnos. Escritores Emergentes tienen sus puertas abiertas para ti. Muchas gracias. Espero volver pronto, que me inviten. Claro que sí, ya que se publique tu próximo libro, con mucho gusto lo leemos y entramos otra vez a la conversación. Perfecto, sabroso, así me gusta. Dale, pues bueno. Gracias, Luis. Gracias, Diana. Así termina una nueva conversación de Voz de Autor, una producción de Escritores Emergentes. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda darle me gusta y compartirla con más personas a quienes pueda interesarle. Búscanos como Escritores Emergentes en redes sociales para mantenerte al tanto de nuestra próxima emisión y conocer nuestro contenido acerca de escritura creativa. Hasta la próxima.